Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 15. Perdón, es el libro de Jueces, capítulo 16. Jueces, capítulo 16, versículo 15. Si han encontrado, vamos a leer 16, versículo 15. Y ella le dijo, como dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo, ya me has engañado 3 veces y me has descubierto aún. ¿En qué consiste tu gran fuerza? Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Hasta aquí hemos leído. En Springfield, Estados Unidos, cuando tenemos un evento, un pastor estaba realmente en prueba. No venía a la reunión de pastores y solo estaba afligido. Yo había oído eso. Yo le dije, traiga a él. Un hermano empezó a predicar el evangelio y había caído en gran aflicción. Cuando vamos anunciando el evangelio delante del Señor hay cosas valiosas, pero hay dificultad, hay aflicción. Pero este hermano delante de Dios entendía que él no estaba bien en los caminos de Dios, pero leyendo la Biblia, ¿qué palabra había leído? En Primera de Samuel, en la primera parte, los hijos de Eli, Hofni y Binas, había cometido pecado y había cometido la maldad. Y su padre Eli le dice a sus hijos, hijos míos, yo he oído acerca de ustedes, no es bueno, por favor. Y cuando le va exhortando, sus hijos no habían oído. ¿Y por qué? Porque Jehová se había terminado en exterminar a ellos y no habían podido oír ellos. Él anunciando el Evangelio sentía mucha carencia de sí mismo. Por más que trato de hacerlo bien, no me sale bien. El Señor se ha apartado de mí, se ha determinado a matarme y ya no se puede, conmigo no se puede. Renunció y dijo, no soy evangelista, conmigo no se puede. Y empezó a corromperse y en su corazón no oraba, no leía la Biblia, no venía a la reunión. ¿Para qué? Dijo él. Y yo, cuando había oído aquello, ¿qué palabra le abrí? Le abrí acerca en Jeremías, habla acerca del alfarero. ¿Cómo dice en Jeremías 18? Yo el que elija o me determine exterminar a un pueblo. Ese pueblo, si se vuelve de su maldad,
Yo, esa maldición que me determiné en realizar, yo me arrepentiré, dice. Yo le leí esa palabra. Este hermano decía que por más que se arrepienta no se puede porque se determinó en exterminar a él Dios, así como los hijos de Eli. Dios se determinó en destruir, pero cuando Dios cambia su voluntad, yo cambiaré la voluntad de maldecir a él. Cuando le dije aquello, él tenía esperanza. Tengo esperanza. Sí, yo tengo esperanza. Y con mucho empeño está realizando la obra del Evangelio. Cuando uno realiza la obra del Evangelio, no hay algo mejor en este mundo que ser evangelista. Yo siempre pienso así. Yo, cuando voy anunciando el Evangelio, a veces a miles de personas, millones de personas, delante de aquellas personas, cuando anuncio la palabra del Señor, es muy increíble. ¿Por qué? Por más que yo me ponga a ver, las personas dicen, Satanás, cuando oyen la voz de Satanás, llevan una vida de creencia, un pensamiento negativo. En la Biblia, en muchas partes habla acerca del pensamiento positivo. Yo a menudo dije, en Hong Kong estaba teniendo campaña y un pastor, cuando yo le anunciaba el Evangelio, él me dio una pregunta delante de mucha gente. Pastor, tengo una pregunta. Los teólogos dicen que el concepto de la salvación es muy difícil. Pero ¿cómo usted de manera tan fácil va hablando acerca de la salvación? Yo oyendo aquello. A mí me encanta que me digan aquello. Sí, es difícil la Biblia. La hija de Jairo murió, pero si le dicen que ella duerme, claro, ¿cómo va a creer? Es difícil. El enfermo de 38 años le dice, levanta, toma tu lecho y anda. Claro que es difícil. En la boda de Cana de Galilea falta vino y pone el agua. Claro, es difícil. Lázaro murió y hiede y tiene mal olor. Es difícil. La Biblia es difícil. ¿Por qué? Porque lo difícil es difícil de interpretar. Entonces uno está de hecho que crea tal como es. Yo creí tal como es y era muy fácil. Y todo el público dijo, amén. Dijo, él perdió toda su fuerza al que... Y luego a la noche recibió la salvación. Es un presidente de un seminario teológico y casi encargó todo su seminario a nosotros. Llevamos la vida de creencia a nosotros. Todos tienen deseo de llevar una buena vida de creencia. Ustedes, obteniendo el perdón del pecado, reciben la salvación, están felices, contentos y realmente sin ninguna carencia. Si asciende, llevaría también la vida de creencia, pero Satanás pone agujeros y pone carencia y nos pone en ese agujero el pensamiento de Satanás. Un día el hermano testificaba con gozo y después dice, no, conmigo no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No, por favor, no desperdicie su tiempo. Hay muchos hermanos que dicen eso. Cuando leemos la Biblia hacia ese punto, cuando nuestro corazón se cautiva contrariamente, aunque estoy viendo todo el rostro de ustedes, no se ve nada. Es como que no se ve nada como la dirección del corazón cuando está en un lado absurdo. Fe, gracia, bendición. Realmente así va formando el corazón. En ese estado, cuando nosotros nos encontramos, lo más importante, por tener un guía que guía, ahora tiene comunión, explica y debemos hacer para que se despoje de ello. En caso que no hay guía y solito allí en medio de ello está sufriendo, está perdido en medio del pensamiento, se pierde y cuando cae en la trampa que Satanás le da, cae en medio de la oscuridad. Pedro era así. Pedro, yo me moriré con usted, Señor, no le negaré a usted. Y el sumo sacerdote delante de la criada 3 veces había negado al Señor Jesús. Pedro
3 veces después de que negó al Señor Jesús. El diablo, qué feliz va a estar. Tú, ¿cómo que eres apóstol de Jesucristo? No eres discípulo. Contigo no se puede, contigo no se puede. ¿Y qué va a ser un pescador? Es posible. Ese pensamiento continuamente le introducía Pedro, por más que se ponía a pensar, no se puede conmigo. Y él cayó en eso. Cuando uno cae en ello, lo más importante en la... El compañero es muy importante en el ejército, porque cuando a mí me disparan, mi vida depende del compañero. Los hermanos salvos, la comunión con los hermanos es muy importante. También los que me anteceden y el pastor que me guía. En ese momento yo lo necesito. Si no tenemos aquello, ¿cómo necesitaríamos de pastor? A menudo va ocurriendo aquello. Pedro había visto que Jesucristo había resucitado. Resucitó y yendo delante de Jesucristo. Sí, 3 veces negué al Señor Jesús, perdóneme. Y quería mencionar aquello y no tenía ocasión para mencionar aquello. Tenía que decir algo, tenía sí que pedir perdón, yo tengo vergüenza, sí, yo soy discípulo del Señor Jesús, 3 veces negando al Señor Jesús, maldiciendo, ¿cómo que yo soy apóstol? No, yo estoy loco. En medio de ese pensamiento se cautivó por completo. Pedro dice que el gusano de pino come árbol de pino. ¿Cómo que yo voy a ser discípulo de Jesús? Yo soy un pescador, voy a ir a pescar. Y él fue realmente al lugar de antes, cuando no conocía al Señor Jesús en el mar de Galilea. Y eso realmente es muy contagioso. Cuando Pedro dice que va a pescar, decía, yo también, yo también, yo también, yo también. Y se apartaron todos de su corazón y todos. En esa noche Pedro no pudo pescar ni siquiera un pez. Era como la primera vez se encontró con el Señor Jesús, ningún pez había podido pescar. Jesús vino de madrugada y le dice que tire a la derecha la red y había atrapado muchos peces. Se había sentado delante del Señor Jesús. Pedro no tenía nada que decir. El Señor Jesús a Pedro, ¿qué palabra le diría? ¿Qué sermón popular? ¿Qué palabra seria le diría? Hijo de Jonás, Simón, ¿tú me amas más que todos ellos? El Señor Jesús en el corazón de Pedro, en donde lo enfoca. Pedro anteriormente, con ese corazón de amar al Señor Jesús. Yo realmente quiero dar mi vida al Señor Jesús, quiero dar mi ser, ese corazón quería hacerle brotar, porque en el corazón de Pedro tenía ese corazón de amar realmente a Jesús, pero él cometió el error y sin desearlo y 3 veces negar al Señor Jesús, no soy discípulo, como que yo voy a ser la cabecera, no, yo soy un pescador, yo no puedo realizar la obra del Señor Jesús y estaba enfocado en ello. El Señor Jesús hasta el mar de Galilea fue para pescar y había cocinado pan sobre el carbón y había preparado realmente la comida para Pedro que iba pescando toda la noche. Y le pregunta, hijo de Jonás, Simón, ¿tú me amas más que todos ellos? Yo también soy un ser inútil. Habiendo obtenido el perdón del pecado en lo profundo de mi corazón, realmente amé mucho al Señor, más que cualquier otra cosa. A un ser tan sucio como yo, el Señor Jesús, a un ser tan malo como yo, Él lo ha salvado. Yo obtuve el perdón del pecado.
yo he obtenido la santificación. ¡Jo, jo, jo! Yo soy santo. Sí, yo soy santo. Y en medio del pecado me encontraba y tenía ese momento de un sueño. Quería dar toda mi vida delante del Señor y no me esquinaba para dar mi vida al Señor. Y yo tenía una ocasión así. Todos nosotros, cuando obtenemos el perdón del pecado, claro, hay diferencia de emociones, pero nos conmovemos, sentimos agradecimiento y sentimos amor. Queremos amar al Señor y estamos agradecidos por el Señor. Y realmente es conmovedor y estamos agradecidos. Hay veces que estamos realmente cautivados en ese corazón. Satanás por completo barre aquel corazón, va rayendo y dice: ¿cómo que yo voy a ser capaz de ser discípulo del Señor Jesús? ¿Cómo que yo voy a ser discípulo del Señor Jesús? No, yo soy un pescador, conmigo no se puede, tengo que pescar nada más. Y fuertemente Satanás le va arrastrando hacia esa dirección. En ese momento, Pedro, solamente cuando piensa, realmente estaba pensando que no se puede, con eso estaba lleno. El corazón en el que Jesús le amaba, el corazón de querer vivir para el Señor y el corazón en el que no mezquinaba por más que daba su corazón. Y eso lo borró por completo. Jesús se encuentra con Pedro y no le dice a otro: ¿tú por qué me negaste 3 veces? Tú me dijiste que no me ibas a negar. No le dijo aquello: hijo de Jonás, Simón, ¿tú me amas más que todos? El Señor Jesús, el enfoque del corazón de Pedro. Pedro obtiene el perdón del pecado, halla la gracia y ama al Señor Jesús. Hacia ese lado, dentro del amor de amar al Señor Jesús, cautivado profundamente, con todo el corazón amaba al Señor Jesús. Y hacia ese lado había llevado el corazón de Pedro y le pone en ello. Satanás, en el corazón de Pedro, tú has obtenido el perdón del pecado con la sangre del Señor Jesús, eres apóstol, 3 veces negaste al Señor Jesús. ¿Cómo puedes ser capaz de ser así? ¿Cómo tú puedes ser apóstol? Contigo no se puede. ¿Cómo que tú eres pescador? Sí, el fundamento tuyo no se puede. No puedes ser discípulo. Y miles de pensamientos le ponía y le saca de ello. Y cuando me encontré con el Señor Jesús, cuando yo hallé el amor del Señor Jesús, cuando yo obtuve el perdón del pecado, cuando murió derramando la sangre por mí, hacia ese lado había arrastrado su corazón. Cuando le lleva el corazón hacia ese lado, Pedro 3 veces negó al Señor Jesús. Y eso parece grandioso, pero se hizo nada. De nuevo, dentro del amor del Señor Jesús, llegó a permanecer. Luego, él 3 veces había negado al Señor Jesús. Esto parecía grandioso y el amor hacia el Señor Jesús parecía como que nada. Y el ángulo del corazón, de los ojos, cuando Él llega a cambiar la inclinación. El que yo haya negado al Señor Jesús. Yo desde un comienzo era un hombre así. Jesús me conoció tal como yo era y me salvó. Y Jesús me ama a pesar de ello. Y mi pecado ha sido perdonado. Eso se hizo nada. Yo. En ese momento, sí, he sido arrastrado en lo vano. Cuando yo tengo comunión con los hermanos, nosotros, esa relación con el Señor Jesús, la relación con el Señor Jesús, habiendo obtenido el perdón de pecado por el Señor Jesús y anunciando este evangelio y dentro de esta iglesia, llegando a entender esta maravilla, recibiendo la salvación toda la vida por más que haya entregado. ¿Qué sería problema? Todo mi cuerpo, nada viene a ser problema. Yo, a mi esposa, después que me casé con mi esposa, ¿qué me dijo ella? En ese momento no teníamos cocina y poníamos solamente un carbón, y cuando miraba del segundo piso, mi esposa traía el arroz cocinando allí sobre el carbón
Yo sentía mucha pena y le dije por primera vez a mi esposa, querida, discúlpame, cuando nos vayamos a mudar, vamos a mudarnos a una casa con cocina, aguante un poquito más. Ella se puso muy seria y me dijo, yo no vine para vivir de manera extravagante. Ahora estamos predicando el evangelio con solo arroz, basta ya, nada es problema. ¡Wow! ¡Qué bien me casé yo! Así pensé. Era solamente una ocasión, una vez. Eso, no me puedo olvidar de mi esposa de ello. Cuando pienso en ello, siento agradecimiento, pero cuando no pienso en ello, no es así. Y realmente así es. Amados hermanos, recibiendo el amor del Señor, cuánto hemos sido amados. Jesucristo, ahora por más que demos toda nuestra vida al Señor Jesús, no mezquinamos y había ocasiones en las que nos conmovimos y lloramos, sentíamos agradecimiento, ¿verdad? Que si Satanás saca de ello nuestro corazón y hacia el mundo cuando nos cautivamos, como si fuera que yo soy un don nadie, como que yo soy discípulo del Señor Jesús y Satanás la arrastra a Pedro para que vuelva al pasado ese día a la madrugada del Señor Jesús. Fue al mar en donde Pedro iba pescando y pone el carbón y cocinando allí pone el agua y había esperado a Pedro. Toda la noche no había podido pescar y cuando le dice que tire a la derecha la red, había atrapado muchos peces. Pedro supo que era Jesucristo y vino. Jesucristo a Pedro le dice, Pedro, ¿por qué tú me has negado a mí? ¿Por qué no te has despertado? No le dijo así. Simplemente en silencio le dice, hijo de Jonás, Simón, ¿tú me amas más que todos? Claro, Jesucristo conoce a Pedro que amaba al Señor Jesús, amó al Señor Jesús y con toda la vida realmente quería servir al Señor Jesús y sabe aquello, pero se apartó de aquel corazón y está en otro lado y ahora está trayendo aquel corazón hacia el Señor Jesús. Le dice Pedro, yo no me puedo atrever a decir que amo al Señor Jesús. Señor, usted sabe que yo lo amo. 3 veces le pregunta el Señor. Y cuando va respondiendo aquellas 3 veces en su corazón, no se acuerda de que había negado al Señor Jesús, sino que su corazón se dirige hacia el lado en el que él amó al Señor Jesús. Sí, realmente yo amé al Señor Jesús. Sí, aunque no me dijo a mí nadie que le ame, aunque sí, yo quería dar toda mi vida al Señor Jesús, sentía agradecimiento, sentía gozo, era maravilloso en su corazón. Profundamente se cautivó el corazón de Pedro y trajo el corazón de Pedro y trasladó hacia el lado del agradecimiento. Conmigo no se puede, 3 veces negué al Señor Jesús, no soy apóstol, conmigo no se puede. Y ese pensamiento teniendo, así Jesucristo cambió el corazón de Pedro hacia ese lado. Ahora, en más, Pedro, anteriormente, ya no seguía siendo Pedro de antes. Anteriormente se quejaba. Ya no era tal Pedro. Yo recibí el perdón del pecado por la sangre del Señor Jesús. Soy limpio. Eso no es nada porque yo me cautivé en ello. El día Pentecostés, recibiendo la plenitud del Espíritu Santo, y miró al cojo del templo, la hermosa. Sí, cuando yo miro mi ser no puedo curar a este cojo, pero el Señor Jesús que está dentro mío, cuanto fuese, le puede curar a él. Mírame, míranos. Y el cojo, ¿cuánto me va a dar? Por eso me dice que mire y le mira. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús Nazaret camina. Pedro se negó al Señor Jesús. Ahora sentir pena, el cometer error. Así nada más estaba. Pero el Señor Jesús cuando estaba vivo en él, desde aquel momento, él era un hombre poderoso de Dios. Yo hoy, en la palabra, la Biblia que he leído, en Jueces capítulo 15, Sansón
Ahora aparece cómo le cortan el cabello. Él es un nazareo. Él no debe de cortarse el cabello porque Dios estaba en medio de ello, en medio del cabello. Y un día Sansón se cautivó en Dalila, la ramera. Cuando alguien se cautiva, no puede salir fácilmente de ello. Dalila, la ramera, que le dice a Sansón, tu fuerza, ¿de dónde es que proviene tu fuerza? Eso, los filisteos ahora querían matar a Sansón, pero ya que no podían con él, quería eliminar esa fuerza y querían matarle. Sansón bien sabe aquello. Dalila le dice, tú no me amas, pero me dices que me amas. Y continuamente se le pregunta el fundamento de la fuerza. Sansón le miente. Varias veces le había mentido y Dalila insiste. Entonces llegó hasta realmente morir de aflicción. Es posible, esta mujer, yo veo que ella trata de matarme a mí. ¿Para qué quiere conocer el origen de mi fuerza? Me quiere matar. ¿Quién te mandó a decir aquello? Ah, los filisteos, ¿verdad? Es tú muy... Y la agarra y le tira y con eso terminaría. El corazón de la persona no es nada, pero cuando se cautiva, esta mujer no es un don nadie, sino que es una persona que se enseñora de su vida. En ese momento, Sansón, algo muy importante, David, delante de Dios, cometió un pecado que no debía cometer en realidad. Con la esposa de Urías, realmente se llegó a ella y había cometido un gran pecado de matar a Urías. Pero en David siempre tenía un profeta que le guiaba en su vida de creencia. Cuando era pequeño, Samuel como profeta de David le guiaba. Luego, cuando se convirtió en rey en ese momento, el profeta Natán se encontraba. Y cuando era anciano, el profeta Gad le había exhortado a David. David en realidad era un siervo precioso de Dios, pero en toda su vida había cometido 2 veces un gran pecado. Había cometido el pecado con la esposa de Urías y luego mató a Urías y después había contado al pueblo de Israel. Y cuando él estaba así, en realidad, a la esposa de Urías tomó y mató ahora a Urías, y cuando se afligió, mediante el profeta Natal había exhortado a David y David se vuelve. Señores, ¿llevamos la vida de creencia? Bueno, todos bien normalmente, pero a veces Satanás cuando empieza a ponerle en prueba a ustedes, nuestro pensamiento se inclina a otro lado, en la parte de que no se puede, en la parte de desconfianza, como que no necesitamos la vida de creencia, queremos ir hacia el mundo en lugar de Jesús, y hacia el lado nos lleva lo importante que viene a ser. Dalila, mirando a Sansón, ahora de manera, pero le insiste tanto, ¿de dónde viene tu fuerza? Tú no me amas, pero me dices que me amas, pero ¿por qué no me puedes decir eso? Dalila, sujetándole el cuello de ella, ¿tú me quieres matar a mí? ¿Quién te mandó? ¿Quién? Y antes de cortarte la cabeza. Dalila no podría hacer absolutamente nada. Perdón, perdón, los principales de los filisteos me mandaron. Y tirando a ella. Y maldita esta mujer. Y se debería despojar de tal manera. Pero, porque tire a Dalila, porque desecha a ella, no tendría problema. Pero cuando se cautivó en ella, no puede despojarse de ello. Al final, cuando ahora él sabe que va a morir si le cuenta aquello, pero no podía despojarse la ramera Dalila.
Al final él le cuenta y le cortan el cabello, le rapan y así eso sucedió. En la palabra de la Biblia que hoy menciono, lo más importante que es esta palabra. Jueces capítulo 15. Capítulo 16. Habla acerca del fundamento de su fuerza a Dalila. Y luego los filisteos cortaron el cabello de Sansón. Y Sansón perdió toda la fuerza. Y Sansón le ahora extirpan el ojo y estaba atado. Pero lo importante que es, en el capítulo 16, el 22, vamos a leer. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Sansón, no cayendo su corazón a otro lado, si hubiese estado para su propio beneficio. Creció mi cabello y ahora sí, me voy a vengar, voy a esconder esto con el pañuelo. Y él se debería acercar a Dios delante, pero delante de Dios siempre tenía esperanza. Pero ya es el fin para mí. Voy a morir juntamente con los filisteos. Hacia ese lado, el corazón de Sansón se había inclinado. El Sansón, si le crece el cabello, tendría fuerza como antes y le ganaría a todos los filisteos. Dalila, tú debes ser sincera. ¿Tú me amaste a mí? Me amaste, pero tú contaste el fundamento de mi fuerza a los filisteos, si me amabas, antes de que te tire. ¡Cuéntame! Dalila, estaría temblando. Sí, yo fui engañado por Dalila y casi pierdo mi vida por ella. Ahora, ven, con la fuerza le diría. Viviría como otra persona él, pero junto con los filisteos. Claro, por no poder ver, no habría sido fácil, pero de manera miserable acaba su vida. Hermanos, hermanas amadas, nosotros en este planeta hay miles de iglesias, hay miles de siervos, miles de comuniones, pero mediante la sangre del Señor Jesús, obtener el perdón del pecado, este evangelio precioso, el que podamos oír. Ahora realmente tenemos la oportunidad preciosa de oír este evangelio. Después de oír este evangelio después de que entra en mi corazón, me hace despojar de todo mi pecado y me ha dado tal gozo y nos ha dado la gracia de caminar junto con el Señor Jesús. Y en este mundo no podemos cambiar con nada de lo que existe en este mundo y así hemos hallado la gracia de Jesucristo. Estamos muy agradecidos. En la cantata navideña de Estados Unidos, el perdón del pecado, 100,000 libros hemos repartido a los que han venido a la cantata navideña. Y el corazón de los estadounidenses, en gran manera, ha habido un cambio en ellos. Y el libre perdón del pecado, hay demasiada gente que busca eso en esta ocasión. No me acuerdo, 80 y tantos libros hemos enviado de nuevo a Estados Unidos en esta ocasión. La vez pasada era gratuito, pero en esta ocasión cada libro tiene un valor de $12. Dijimos que íbamos a vender y la cantidad de pedidos, 85,000 libros nos habían pedido. Ese libro, si se vende todo, Dios a mí me daría una cantidad inmensa. Yo realmente el que yo haya escrito este libro y se venda tan bien a un hombre como yo, sea quien fuera,
el que uno escriba y sea el libro más vendido o el que se venda 1 millón de ejemplares. Nadie puede imaginarse en ello. Yo también lo mismo, porque yo no soy una persona capaz de ser así, así pienso. ¿Lo hice yo? No, cuando el Señor Jesús lo hace, por más que uno sujete el mismo violín. Hay gente que lo hace bien, hay gente que lo hace mal, y el que ejecuta el piano, y por más que lo haga, si Jesucristo, nosotros, hermanos, por la sangre del Señor Jesucristo, después de obtener el perdón del pecado, apóstol Pablo que dice, juntamente con Cristo he sido crucificado, ahora no vivo yo, sino que Cristo dentro mío vive. Ahora el Señor Jesús, ¿cómo nos ha formado a nosotros? Apariencia es pastor Oxupar, ¿entienden? Jesucristo aceptando como dueño de mi corazón y mi corazón interior. Ahora lo ha cambiado al Señor Jesús. Todos ustedes saben eso, pero el diablo continuamente nos hace pensar en la carne y nos hace que nos dirijamos hacia el deseo de la carne. Ahora, con la fe de creer en ellos, vivimos con la fe mirando al Señor Jesús, seremos iguales al Señor Jesús. Solamente Pastor Oxpar, conmigo no se puede. Los evangelistas a menudo dicen ello, conmigo no se puede. No soy Pastor Oxupar. Eso, la palabra que el diablo dice, de tal manera lo repite, ¿entienden? Pastor Oxupar no es especial. El Señor Jesús sí trabaja dentro de nosotros. Para nada es difícil. Dios desea trabajar así, hacia el lado negativo. Satanás lleva nuestro corazón hacia el lado que no se puede. Yo recibí la salvación, pero conmigo no se puede. Yo no he podido ni evangelizar bien, me he dirigido a la carne, hacia el deseo, hacia la envidia, conmigo no se puede. Y comienza a hacer brotar eso en nuestro corazón. Amén, amén. Por eso nosotros, dentro del Señor Jesucristo, somos nuevas criaturas. En 2 Corintios, como dice, dentro de Cristo, nosotros, sea quien fuera el que está dentro de Cristo, es una nueva criatura. Y lo de antes ha pasado. He aquí, son hechas nuevas. Después, lo sucio, lo vil, ha pasado. Amén. No solamente Pastor Oxupar, todos nosotros somos así, hermanos. Lo de antes ha pasado. Yo me morí ahora junto con la cruz y no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. El dentro del corazón de ustedes, ahora cuando van entrando dentro de ello, perforando Jesús a Pedro, el haberse negado, el haber caído en prueba y hacia ese recuerdo en el que Pedro amaba al Señor Jesús, le llevaba hacia ello. Hijo de Jonás, Simón, ¿tú me amas más que todos ellos? Sí, en ese momento realmente yo amé al Señor Jesús. Sí, yo amé al Señor Jesús, sentí agradecimiento y por haber perdonado mi pecado. Sí, yo quería dar toda mi vida. ¿Cómo es que 3 veces llegué a negar al Señor Jesús? Eso es una equivocación mía. Este amor en el que Jesús me ha amado, sí, el corazón de amar al Señor Jesús, esto es lo verdadero. Sí, entonces con este corazón basta que yo viva. Y de tal manera, David mató a Urías, mató al esposo de Besamés, y luego le saca a su esposa matando a Urías. El siervo de Dios, Natán, exhorta fuertemente a David. Él era rey, era sabio,
pero la había sacado la esposa a otra persona y tenía remordimiento y tenía miedo, no podía orar bien, tenía vergüenza delante del Señor y estaba en medio de ello. Pero Dios, mediante el profeta Natán, le exhorta y luego dice que perdoné tu pecado también, aquel pecado, y le da la libertad. ¿Cómo? Dentro del amor del Señor para que pueda vivir y de tal manera para que pueda levantarse, porque David no podía despojarse de ello. La iglesia salva porque ha recibido la salvación. Su corazón llega a ser soberbio, altanero. Y yo llevo bien la vida de creencia. Así piensa. Entre los evangelistas, en Gwangju con el pastor Park Hee-jin, tuve mucha comunión. Yo había oído mucho. Pastor Park Hee-jin, que había dicho en Gwangju, realizando el CLF, a 150 pastores había invitado. Y en la Universidad Peksok trabajaba una persona. Vino un pastor que trabajaba allí y testificaba cómo recibió la salvación y le iba hablando. Él tenía 87 años, 11 años más que yo. Era muy saludable y tenía una fuerza inmensa y se ha corrompido. Yo, hasta ahora, he formado a muchos y tuve un error, una cosa bien. Yo enseñé mal y enseñé mal a todos mis discípulos. Ahora lo bien que hice, obtuve el perdón del pecado. Esto sí hice bien. Y debajo de él, una persona testificaba que su discípulo, vinieron 2 discípulos suyos, que salga de la secta. Y él iba contando aquello. Nosotros, sea quien fuera, no hay nadie que no ha hallado el amor precioso del Señor Jesús. Murió derramando la sangre, derramó la sangre por nosotros y cuando obtuvimos el perdón del pecado, hemos amado profundamente al Señor Jesús. Hemos vivido por el Señor Jesús. Ahora nosotros nos hemos desviado del camino de ir al infierno y éramos así nosotros en realidad. Satanás cubre aquello y hacia la carne, hacia la ambición, nos va arrastrando a nosotros. En realidad, a Sansón que vivía creyendo únicamente en su fuerza, de manera miserable cae y duele en el corazón. Sansón, si tuviese un guía, cuando había cometido pecado con la esposa Urías y el profeta Natán, y luego cuando había contado al pueblo de Israel y cometió pecado, vino el profeta Gad y la transgresión de su pecado, para que él pueda vivir una vida normal, le va guiando dentro de la iglesia. Los que se apartan de la iglesia, pastores que se apartan de la iglesia, ellos, realmente todos, habiendo obtenido el perdón del pecado, predicando el evangelio, recibiendo la salvación, confían en sí, se dirigen conforme a su pensamiento y luego cayendo en su ser, porque Satanás lo hace así y no puede despojarse de ello. Pastor Park Hee-jin fue a Gwangju, me contó las dificultades que él llegó a tener. ¿Cómo se despojó de aquella dificultad? Tal como le dijo el pastor Oxupar. Dice que él siguió tal como le dijo. Luego, ahora la iglesia de Gwangju, con mucha fuerza. Ahora hay una obra del evangelio. Me llevó a mí y quieren construir un gran salón de culto y querían comprar un gran terreno y me dijo, ¿para qué? Vea, fuimos en 2 lugares. En el corazón de ese hermano, el corazón de amar al Señor Jesús, a Dios, a menudo se derrumbaba hacia el mundo, hacia el deseo, hacia la carne.
cada momento que surgía aquello, el amor y la comunión le guiaba. Por lo cual, cuando nos cautivamos en un lado, por ejemplo, Sansón, cautivado en Dalila, cuando se encontraba Dalila, le pregunta de dónde sale su fuerza. Y Sansón, esta mujer realmente está loca por matarme, y sujetando a ella. ¿Quién te dijo que preguntases por el fundamento de mi fuerza? A ver, tú me quieres matar. Ahora, ¿qué me quieres dar? ¿Qué te quieren dar? Y no tenía sabiduría para despojarse de ello. Y se arrastraba y estaba a punto de morir. Si hubiese tenido el profeta de Dios en ese momento. Sansón, ya, despiértate. Esta mujer intenta matarte, por eso te pregunta el fundamento de tu fuerza. Es mentira que te ame. ¿Cómo que hay un amor así? No te engañes. Y si se despoja, nada viene a ser problema. Allí, una persona que tiene fuerza, tiene un defecto, como ellos, los que ahora son muy débiles, los que están en medio del poder, en esos puntos, fácilmente amando al Señor Jesús y dejando a un lado. Ahora cuando me da dificultad y me cautiva en medio de la oscuridad, parece que Dios no va a trabajar, me va a desechar, parece que el Señor no me va a amar. Y los evangelistas, muchos que tienen ese pensamiento, sí, al fin y al cabo no me va a salir, y Satanás le va cautivando para que se ponga en contra de la iglesia, y los que oyen aquella misma voz cayendo en prueba, está en medio de la oscuridad y no está en el resplandor, y estando en medio de la oscuridad sufre y se aparta, y vemos cómo muchas personas son destruidas. Yo me pongo a pensar, Sansón, crecía su cabello, crecía el cabello de Sansón. No era necesario que muera de tal manera, pero aquella mujer, Dalila, cautivado en esa mujer, eso viene a ser el problema. Pero la gente parece sabia. Pero Dalila, ahora bien sabía que le iba a matar, pero como es cautivado por ello, tenía mucha sabiduría y desechando la vida de creencia para que nos pongamos en contra de la vida de creencia, para que nos pongamos en contra de la iglesia, para que nos pongamos en contra del siervo, para que desconfiemos de la palabra del siervo y para que tengamos el pensamiento de que conmigo no se puede. Satanás continuamente realiza aquella obra. Sin embargo, cuando pensamos en el amor del Señor Jesucristo, cuando de tal manera Jesucristo, una gloria inmensa, nos va permitiendo a nosotros en Gwangju realizando la cantata mediante el CLF. Muchas personas han venido delante del Señor. En el día anterior había cantado el coro masculino del coro de la ciudad de Gwangju, y al día siguiente cantó una soprano en la ciudad de Gwangju. Y esta señora, junto con la hermana de la iglesia, dice que estudió música. La hermana de la iglesia se dedicó en el piano y esta señora se dedicó en el soprano para cantar en la noche el segundo día. La soprano quería hablar conmigo. A las 7:30 de la noche empezaba la cantata, a las 6 ella se acercó. Todas las personas que querían encontrarse conmigo se pusieron a un lado y le anuncié el evangelio a esta señora. Yo me fijé que yo anuncié el evangelio, pero ya ella tiene comunión con el pastor Packaging, ya la mitad llegó hasta la salvación. No debo usar esta palabra, pero bueno, y ella casi para recibir la salvación conocía bastante. Ella estaba muy contenta recibiendo la salvación, muy contenta. Habló con la conductora del coro Gracias también. Dios dentro de nosotros cómo va obrando. Estamos muy, muy agradecidos. Por lo cual, esta cantata navideña, muchos pastores, y anteriormente de ninguna manera querían venir. Ya ahora se toman toda la foto. Anteriormente se escapaban cuando le decíamos para tomar la foto. Ya se acercan cuando le decimos para tomar la foto y se sientan. Hermanos, hermanas amadas,
nosotros podemos inclinar nuestro corazón hacia dos lados, uno hacia Dios, uno hacia Satanás. Cuando oímos la voz de Satanás, como al comienzo le dije ese evangelista, a los dos hijos de Eli, Ofni, Fines, y no había oído la palabra de la exhortación de Eli porque Jehová se había determinado a matar a ellos. Al final los dos hijos fueron destruidos. Pero él también, este evangelista, como los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, Dios hacia la destrucción, se ha determinado a ponerme conmigo. No se puede. En Jeremías 18, Jeremías 18, yo leyéndole, le mostré. Vamos a buscar Jeremías 18 un momento. El 18, versículos 7, 8. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. En el 8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, realmente el haber querido hacer aquello. Cuando el hombre se vuelve la maldad, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. El hermano evangelista a los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, ya que se determinó en destruir a ellos, conmigo no se puede como ellos. Yo por más que trate no se puede, y tenía ese pensamiento en Jeremías 18, esta palabra, el 7 y 8. Dos palabras, de manera pero increíble. Yo con que me vuelva, con eso ya basta, y feliz se despojó de ello. En caso que este hermano, sin tener comunión con nosotros, solito se hubiese dirigido toda su vida, él diría, conmigo no se puede. Pedro, ahora sin encontrarse con el Señor Jesús, sí vivía. Sí, yo pescaré pescado toda mi vida en el mar Galilea en medio de la desesperación. Ya he negado al Señor Jesús, conmigo no se puede, me merezco la maldición. Y hubiese vivido de tal manera. Contrariamente, Satanás fuertemente había podido. Era Pedro que podía trabajar fuertemente siendo siervo de Dios, pero teniendo el corazón de que recibiría la destrucción, ya quiere tirar su vida. Y Jesucristo se acerca y le permite que se arrepienta. Y mediante una palabra ese hermano va cambiando en nuestra iglesia. Hay muchos siervos preciosos que realizan la obra de Dios. No hicieron bien desde un comienzo. Yo también, pero todos los siervos que están dentro de la iglesia, no hay nadie que deje de tener equivocación, no hay nadie que no haya cometido error, pero él se dirige hacia la carne, hacia el deseo y comete pecado. Ha habido aquellas ocasiones, pero ellos en Jeremías 17, 8, cuando ellos realmente se convierten, el Señor se arrepiente con lo que había querido hacer y de tal manera permite que pueda vivir la vida de fe. Sansón no sabía aquello y sin poder arrepentirse ante el Señor. Yo ya me aparté del Señor. Yo amé a Dalila. Yo he sido cautiva por la mujer de Dalila. Con que me arrepienta no sirve. Y pensaba en ese pensamiento, aunque sea en ese momento. Esta mujer no me ama a mí. Esta mujer trata de matarme. Quiere conocer el fundamento de mi fuerza. Quiere conocer la fuerza de mi fuerza. Quiere conocer el fundamento de mi fuerza. No se puede. Y le diría para que salga. Le chutaría con los pies. Y así debería ser, ¿verdad que sí? Tú, astuta. Tú intentas matarme. Yo conozco todo tu corazón. ¿Quién te mandó a hacer eso? Pero no tenía tal sabiduría. Pero de manera maravillosa el Señor Jesús había buscado a Pedro, hijo de Jonás, Simón. Tú me amas más que todas estas personas. Y le va hablando así. Y en el corazón de Pedro, dentro de él,
En el corazón de la mujer que había sido atrapada en medio de adulterio estaba llena de agradecimiento. En el corazón de Pedro, yo he cometido un error, pero el Señor Jesucristo siendo crucificado perdonó mi pecado. Si me arrepiento, el Cristo va a obrar en mí. Amén. Eso es nada. Y ya terminó la cruz. Ese pecado ya acabó. Amén. Y cuando se inclina hacia el lado, viene a ser un hombre poderoso. Ahora también dentro de nosotros obra en gran manera. Tú no tienes fe, tú eres carnal, a ti te gusta el mundo y realmente amas tu carne, te gusta comer. No tengo la fe, dice la gente. En ese momento no pierdan ante el diablo, sino que contraataque. El diablo, dígale, a nadie, ¿a quién no le va a gustar comer? Diablo, alce la mano al que no le gusta comer. No hay nadie entre ustedes, ¿verdad? Ustedes les gustan comer, sí. A todos nos gusta realmente comer. Además, por más que comemos 3 raciones al día, queremos más. Sí me gusta comer, sí, ¿qué te importa? Y si no me gustaría, moriría de hambre. Claro, no hay ningún problema. Por lo cual Dios, el amor que nos otorga, sea cual fuera el pecado que cometemos, nos da la gracia. Y cuando somos uno con el Señor Jesús, desde aquel momento, el Señor Jesús nos hace recuperarnos de todo. Satanás dice, contigo no se puede, eres realmente muy mundano, vas hacia la carne. Yo no me voy conforme a la carne, recibí la salvación. Y esta salvación no es algo pequeño. Si pierdan con el diablo, si ustedes van peleando con el diablo, yo obtuve el perdón del pecado, renací, el Señor está en mí, el Señor Jesús está en mí. Entonces, si Él trabaja cuanto fuese, puedo trabajar fuera. Satanás, ya realicé la obra de la carne y no es interesante, quiero realizar la obra del Señor Jesús. Amén. De tal manera, es muy maravilloso. Satanás nos engaña como si fuera que no se puede, como si fuera que vamos a fracasar y que seremos destruidos. Así la mayoría casi habla en el rostro. Sí, aunque el cabello de Sansón había sido cortado, crecía, crecía. 3 veces había negado al Señor Jesús Pedro, pero el corazón de amar al Señor Jesús iba reviviendo. Nosotros cuando nos dirigimos hacia la carne, ahora hemos cometido muchas cosas en el que entristecimos al Señor Jesús, pero el corazón de amar al Señor Jesús dentro mío crece de nuevo. Y no podemos acabar la relación con el Señor Jesús. Y yo amo al Señor Jesús. Amén. Por lo cual, Satanás, fuera Satanás, y le va venciendo. La gente sin no poder más son arrastrados por su deseo y algo más temible que cometer pecado. Él diga, conmigo no se puede, no tengo la fe, yo no puedo hacerlo. Y esa voz de Satanás, esa gente que lo acepta, fracasan todos. ¿Entienden? Si aceptaron ese pensamiento, ahora vomiten. Fuera Satanás. No, no es conmigo no se puede, sino conmigo se puede. No se puede, pero si Jesús lo hace, podrás. ¿Entienden? Y luego para Jesús trabajar, perdonó mi pecado. Empezó ya y yo soy justo, dentro mío está el Señor Jesús conmigo, con eso ya basta. Satanás no tiene nada que decir, ya no seré engañado por ti, ya amo al Señor Jesús, yo toda la vida viviré para el Señor Jesús y toda mi vejez entregaré al Señor Jesús y me ama y yo realmente seré guardado, mis hijos serán guardados y nos hará benditos a nosotros. ¡Fuera, Satanás! Entonces, mediante el Señor Jesús, ustedes se harán benditos y en el corazón de ustedes, Jesucristo debe estar vivo trabajando y el Señor Jesús estando vivo el que trabaja y cuando les guía y cuando realmente obran ustedes, en ese momento serán seres gloriosos, serán personas benditas y serán personas que son útiles de manera preciosa delante de Dios. Hoy, si hasta hoy nos dirigimos hacia la carne, hacia el mundo, si somos sucios y fornicarios hasta hoy, el Señor hoy, para que nos volvamos como Pedro se vuelve, el corazón de amar al Señor de nuevo, desea levantarlo. Amados,
siendo engañados por Satanás cuando nos dirigimos hacia la carne. Hemos pensado que éramos sobresalientes y conforme al pensamiento de la carne nos hemos dirigido a vivir, pero juntamente con el Señor Jesús viviré. Ahora si vivimos por el Señor, que nos va a atacar a nosotros. Y es maravilloso cada palabra, estamos agradecidos por ello. Cuando leemos la Biblia, el que yo haya sido evangelista me hace agradecer tanto a mí. Realmente nosotros cuando tenemos comunión, es maravilloso. El pastor Park Hee-jin, cuando tenía dificultad, ¿cómo es que el Señor me ayudaría de la dificultad? Él iba contando. Y cuando hay mucha gente, ahora cuando surge los que van persiguiendo a la iglesia, cómo nos hace vencer aquello, cómo nos ayuda el Señor y cómo sin desecharnos, cómo nos da un nuevo corazón y nos da el corazón para apoyarnos en el Señor Jesús, el corazón de confiar en el Señor Jesús. Y era tan bueno el que va guiando a la misión Buenas Nuevas. Hay varios pastores que lo van guiando. Ellos tenían mucha equivocación antes, carencias, faltas en ese lugar. Si cometí la falta, no se puede conmigo, no es estar realmente cautivado en ellos, sino que aunque esté en ello, obteniendo la fuerza de nuevo del Señor Jesús y apoyado en el Señor Jesús con la fe, son las personas que van viviendo, aquellas personas. Ahora cuando otros caen en prueba, ahora cuando otros cometen faltas, conoce a aquello, tiene comunión y la iglesia se hace nueva y el poder, la gracia, llega a experimentarlo. Y cuando pensamos en ello, estamos muy, muy agradecidos. Una vez más, quisiéramos mencionar Sansón. Si hubiese tenido un guía como lo tuvo David con la esposa de Uría cuando había cometido la transgresión, pensaba que ya era el fin para con Dios. Pero el profeta Natán exhorta a David y le dice: Jehová ha perdonado el pecado tuyo. Y de nuevo le da la fuerza y se sujeta con la mano del Señor para que le pueda seguir al Señor. Las personas sin cometer pecado, como David, habiendo cometido pecado pequeño, se aparta y eso en gran manera. Hay tanta personas así. Pero el profeta Natán, paso a paso, le iba guiando a él. Este hermano, ahora, con gozo, sirve al Señor. Contrariamente, algunos dicen, conmigo no se puede, y se escapa. No quiere ni encontrarse conmigo. Porque se encuentra conmigo, ahora, qué perjuicio, no sé por qué se escapa, se escapa. No quiere oírme lo que yo digo, quiere oír otras palabras, no me quieren oír desde el comienzo a mí. Realmente, después realmente la voz de Satanás me hace sentir tanta pena y este hermano dice, conmigo no se puede, no se puede, el Señor se ha determinado a matarme, por más que se determine. Si nosotros nos arrepentimos, Él se arrepiente más que más que la determinación del Señor. El arrepentimiento nuestro viene a ser más grandioso. Eso nos va diciendo, amados, ustedes tienen dificultad en la fe, habiendo cometido carencia, errores, faltas, y eso ahora hace para que nosotros no podamos doblarnos y cambiar de rumbo. Pero en Hong Kong, cuando yo realizaba la campaña, una pastora dijo, tengo una pregunta. Dios bien sabía que cometeríamos el pecado, pero ¿por qué nos creó? Y yo le dije a ella, ¿cuántos hijos tiene? 2. ¿Usted para qué tuvo hijos si sabe que él va a cometer pecado? Todo el público en ese momento, ¡wow! Dijo, y ella no podía decir absolutamente nada, ¿verdad? Dios sabía que íbamos a comer de transgresión, pero ¿por qué nos ha formado? Porque ahora nos puede cambiar a nosotros que hemos cometido la transgresión, nos puede formar como el Señor Jesús y por eso nos amó. Ahora si Él forma y no se puede, Él nos desecharía, pero si Dios trabaja, por más que seamos viejos, ahora también aunque cometemos la maldad,
con la misma figura del Señor Jesús, a nosotros nos va cambiando y hacia el lado glorioso nos hace caminar a nosotros. En medio de la oscuridad nos encuentra con el Señor Jesús, dentro de la iglesia aprendiendo la fe, la vida de creencia y encontrándose con el Señor Jesús mediante la fe del Señor Jesús, y nos amarran en ello y con el corazón de amar al Señor Jesús si vive en la vida restante. Imagínense qué bendito sería. Realizamos el CLF en el 2000 y toda la misión del mundo está volviendo a la misión Buenas Nuevas. 150,000 los pastores del cargo más alto, realmente los presidentes, 15 presidentes quieren recibir nuestra formación. Y la vez pasada en Kenia vinieron personas que estaban en medio del cargo de autoridades realmente a un nivel muy alto. Ellos recibieron la salvación, estaban tan contentos. Y el presidente de Togo, cuando me encontré yo, y 100 personas que trabajan en el gobierno, que nos envíe un mes, vamos a educar a ellos. Y las autoridades dicen que un mes es muy largo y han venido de Kenia continuamente esta formación del intelecto. Hay muchos gobiernos que lo quieren implementar y dentro de la educación intelectual también está el evangelio y es muy bueno para anunciar el evangelio. Muchos ministros que van a Tedo vinieron de Kenia y no puedo enviar a mi hijo aquí. Había muchos que preguntaban eso en adelante. La mayoría de los hijos de ministros, reyes de África, vamos a recibirlo aquí. Todavía no está bien preparado todo, el internado todavía no lo hemos formado todo por completo, pero es el mejor colegio. Ellos recibiendo la salvación caminando con el Señor Jesús. Sería tan maravillosa aquella vida. Ahora la voluntad, determinación, el esfuerzo de ustedes no se apoyen en ello, sino el Señor Jesús que trabaja dentro de nosotros apoyado en ello. La vida de fe, espero que vivan. Vamos a amar al Señor Jesús y habiendo caído realmente en medio de ello, que no haya nadie que deje caer su vida como Sansón. Amemos al Señor y por el Señor demos nuestro tiempo, el corazón, el dinero, tengamos comunión y por el Señor Jesús espero que lleven la vida de vivir y más que yo guarde mi cuerpo, que Jesucristo cuide mi cuerpo es mucho mejor. Y para que el Señor pueda cuidar mi cuerpo, yo viviendo por el Señor y el Señor viviendo por mí. Es maravilloso entonces. Cuando cuando mi estómago estaba enfermo, me curó completamente. Cuando mi corazón estaba enfermo, me curó completamente. Y en todo aspecto el Señor claramente nos ayuda el Señor a nosotros. Ahora, en la vida restante, sea joven, viejo, junto con el Señor Jesús. Esa vida que han vivido, la vida de ser guiado. Y esa vida viene a ser lo más bendito y glorioso. En ello, entregando nuestro ser. No mire únicamente, sino que adelantándose más que otros, viniendo temprano más que otros en el culto, orando más que otros. Y el amor de amar al Señor Jesucristo creciendo en ustedes, libremente el Señor trabajando en ustedes, a todas las personas de este universo. Esta salvación maravillosa. Espero que juntamente vayamos a trabajar. Amén. Vamos a orar. Durante un momento vamos a bajar la cabeza y personalmente delante del Señor vamos a echar el corazón.